Feliz Año Nuevo. En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que fue el 2014 para una cuestión clave, que es el tema de los biocombustibles. Conversaremos de esto con Claudio Molina, quien nos va a contar cómo está la cuestión del biodiesel en este momento, un aspecto central de la ecuación sojera de la Argentina. Conversaremos luego con Marcelo Macrech, que es el responsable del área agropecuaria del Banco de Galicia, sobre un convenio que ha realizado el banco con dos asociaciones de productores ganaderos muy importantes, con Bradford y Brangus, para ver un poco de qué se trata y cuál es la estrategia del banco en relación con el sector ganadero. Sabemos todo lo que se hace en materia agrícola, maquinaria agrícola, insumos, pero queremos ver cómo se posiciona frente al sector ganadero, que tiene una perspectiva cada día más atractiva a pesar de todo. Y luego vamos a tener una entrevista muy interesante con Emiliano Mrowe, un joven, un experto que se ha largado a producir arroz en Sierra Leona, en África. Todo un tema, lo hace con un objetivo empresarial y social. Creo que tiene mucho para contarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde, donde también conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro sobre la perspectiva global de la producción de alimentos vinculada con el sector agrícola argentino. Estos son entonces los temas que tenemos para todos ustedes en esta primera edición del 2015 de El Campo de la Industria Verde. Ya volvemos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, la primera del 2015, conversando con Claudio Molina, que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y no es casual que decidamos empezar el año con los biocombustibles y con el biodiesel en particular, porque sabemos que este va a ser un año crucial para una de las industrias más activas, digamos, más dinámicas de los últimos años, que ha logrado instalar a un producto industrial, digamos, un producto químico, como es el metiléster, dentro de la canasta de los grandes rubros exportables de la Argentina. Repasemos lo que pasó en el 2014, antes de meternos en la perspectiva. Bueno, ante todo, Héctor, feliz año. Muchas gracias. Realmente son muchos ya los años que llevamos involucrados con la política de biocombustibles en la Argentina. Ya van más de 15. El año 2014 fue un año muy especial. Empezó mal. Recordemos que hubo una devaluación. La devaluación vino acompañada de una demora en la publicación de los precios para el mercado interno, altos derechos de exportación, con lo cual la industria prácticamente estaba parada. Llegó el corte en el mercado interno a niveles del 3-4% en un tema... Cuando estaba llegando al 10%. Exacto, contenido de biodiesel en el gasoil. Y por otro lado la industria exportadora, que venía golpeada por la medida europea, el arancel antidumping, que ni más ni menos es una medida paraarancelaria. Que fue represalia por la expropiación de las acciones de Repsol. Tiene bastante que ver en el adelantamiento de esa medida. Si no hubiera estado lo de Repsol, también hubieran encontrado algún otro argumento para atacar una industria competitiva. Claro. Esa situación del principio, del primer trimestre, fue muy difícil, tanto para las pymes como para las grandes industrias. Allá por mayo el gobierno decidió una reducción significativa en los derechos de exportación, publicó una fórmula que brindó un cambio de expectativas para el mercado interno, se reacomodó la producción y llegó a niveles comparables a los de los mejores años, 2011-2012 en materia de producción. En el mercado interno el contenido de biodiesel en los últimos meses se acercó al 10%. Queda todavía como asignatura pendiente que la generación eléctrica pueda usar masivamente biodiesel y cumplir también con el corte al 10%. Que no hay restricciones técnicas para eso. Está comprobado que las turbinas funcionan, ha habido prueba más del 40% sin ningún problema, pero bueno, el gobierno con cautela estableció una norma que obliga al 10% de corte, que todavía la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, CAMESA, todavía no implementó. Esperemos que esto se implemente, aunque
sea parcialmente en el 2015, va a sumar mercado. ¿Se está negociando con ellos? Se está trabajando en el desarrollo logístico, es el gran problema. Es decir, acá hay grandes generadoras que van a cortar el gasol que utilizan, que mayormente es importado, instalando tanques en sus propias plantas, y otras más chicas que no tienen capacidad para hacerlo, con lo cual se va a distribuir a través de Camesa o de Narsa. Claro. El tema logístico no es menor, Héctor, y bueno, esto ha demorado también el uso masivo de biodiesel en este segmento. Está también el tema del uso de biodiesel en el segmento del agro, como una alternativa para agregar consumo. Lo mismo un B20, digamos. Exacto, lo mismo en el transporte automotor de pasajeros, empezar a trabajar también en las cargas. Algunas marcas emblemáticas como Mercedes-Benz homologaron el uso del B20 en transporte automotor de pasajeros hace varios años. Sí. Y las grandes terminales agrícolas también lo tienen homologado para tractores. Con lo cual no habría problema. Bueno, hay que resolver las cuestiones logísticas que son las que traban. Claro. Desde el punto de vista del mercado interno, digamos, las perspectivas son de un crecimiento en el consumo de biodiesel. Cerramos el 2014 en torno al 1.000.000 de toneladas. Se puede esperar 1.100.000, 1.200.000 toneladas en 2015. Que eso es el 25% de la capacidad instalada. Y tomemos en cuenta que es más o menos ese porcentaje, una capacidad instalada de 4.600.000 toneladas. Claro, el resto debiera ir a exportación. Exacto, ahí donde está la gran complicación. El año fue muy bueno en materia de exportaciones, pero sobre el final la caída del precio del gasoil, más que proporcional en relación a la caída del precio del aceite, debilitó el negocio al punto que en el mes de diciembre ya las grandes industrias exportadoras mayormente fueron cerrando. Los registros de exportación muestran negocios que fueron cerrados meses antes. Claro. Entonces, se cumplimentan negocios hechos cuando los precios eran... Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde se estaba exportando? Recordamos que en el 2012 el principal mercado de Europa aplica esta medida paraarancelaria. Sí. Cierra en la práctica el mercado, se sigue exportando algo a Estados Unidos, Perú, Australia, y aparece un nuevo negocio que es el de demanda voluntaria. Es decir, en la medida que el biodiesel tenga un precio competitivo al del gasoil en el mundo, hay intermediarios que son muy grandes que adquieren biodiesel, lo incorporan al gasoil y lo mandan a distintas partes del planeta. Uno, si mira los registros estadísticos, va a ver exportaciones de Argentina a una posesión británica, a Gibraltar, o a España, que fueron a Mallorca, y de ahí se mezcla y va a distintos lugares, mayormente en África Occidental. Ese negocio depende del precio relativo entre el gasoil y el biodiesel. Y el biodiesel depende fundamentalmente del precio del aceite. Claro. Con lo cual, al no haber bajado el aceite en la misma proporción que el gasoil, ese negocio se cayó momentáneamente. Seguro. Hay que encontrar un equilibrio. Sí. El gobierno vuelve a hacer un esfuerzo y reduce aún más las retenciones, pero el impacto que tuvo la baja del gasoil es mucho más grande, y por más que pongamos en cero las retenciones, ese negocio de exportación de biodiesel en el corto plazo está muy comprometido. Ahora, aquí hay una cuestión que es muy delicada, pues si baja la exportación de biodiesel porque deja de ser competitivo, aumenta el stock de aceite en el mercado. Y Argentina tiene una influencia decisiva en el mercado internacional de aceite de soja, es el principal exportador mundial. Sin duda, eso es un factor bajista para el precio, pero al mismo tiempo no se espera un gran crecimiento como en otros años del aceite de palma. Con lo cual, el driver, daría la impresión que en la molienda de soja este año 2015, el driver va a ser el aceite y no tanto la harina como venía siendo años anteriores. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses en función de esta salida temporaria del mercado de la producción de biodiesel, ¿no es cierto? Claro. Esto afecta de una manera distinta a las plantas que son exclusivamente plantas de biodiesel sin crushing propio y a las que tienen la alternativa de cambiar de una producción a otra. Las que se llaman plantas no integradas, aquellas que no tienen fábrica de aceite, tienen que colocar su producción en el mercado local, no tienen mucha alternativa. Y el mercado local está desacoplado. En este sentido, ahora pasa a ser una buena oportunidad porque el corte obligatorio
hace que se pueda seguir colocando más biodiesel. Y la política interna de combustibles en general desacopla el precio del combustible en el mercado interno respecto del mercado internacional. Sí. El gasoil está caro internamente en relación al precio. Sí, hay varios factores. Por un lado, provincias productoras de petróleo que se quejan porque sostienen que cuando el petróleo estaba muy caro, ellos no recibieron los beneficios y ahora quieren sostener el precio local, si bien ha habido una baja últimamente, no a nivel de lo que bajó en el mundo. Claro. Y por otro lado está el desarrollo de Vaca Muerta, es decir, si, así como Brasil en su momento defendió su política bioenergética haciendo un esfuerzo para sostener Vaca Muerta, hay que hacer un esfuerzo también, si no de lo contrario... Pero la perspectiva de Vaca Muerta realmente se ha complicado mucho con esta caída del precio del petróleo y del gas. El gas en estos últimos días ha pegado un... Sí, bueno, el gas se termina... caída que da miedo. Termina en general acompañando la evolución del precio del petróleo, sí. y más esto ocurre a medida que se hace más transable, es decir, claro, cuando el gas se puede licuar y transportar a cualquier parte del mundo, es más sucedáneo del petróleo, ¿no es cierto? Ya que como tenés un dominio tan amplio de todo el sector energético, quería preguntar, ¿el gas se transa en negociaciones spot o hay un precio fijado, por ejemplo, en acuerdos con el gobierno de Bolivia? No, en general se opera más a contrato, históricamente fue así. Si bien hay mercados como algunos en Estados Unidos, pero todavía no es un commodity con el sentido total que es el petróleo. A medida que se puede transar vía el licuado, pasa a ser tener un mercado potencial distinto y empieza a haber más operaciones de spot, pero es un negocio más bien de contratos. Y una última pregunta. Vos sabés que a mí me gusta armar números medio en el aire y a vos no, vos sos un preciosista en esto y vas por la vía correcta. Pero desde la creación de esta nueva industria en Argentina hace 5 o 6 años hasta el día de hoy, ¿nos habremos masticado ya unas 10 millones de toneladas o de metros cúbicos de aceite? Mira, Héctor, esto ha venido creciendo desde el 2010. Sí. Empezamos con 500.000 toneladas de biodiesel, nos fuimos a 700, 800, 900, 1 millón, con lo cual en 5 años tendremos un promedio de unos 700.000 toneladas, son 3 millones y medio. ¿Considerando exportación también? No, estoy hablando de lo que es mercado local. Y lo que es exportación, tendremos unos cerca de 6 millones, estamos cerca de los 10 millones de toneladas de aceite, sí. Imaginemos cuál sería el precio del aceite si estuvieran sobrando 10 millones de toneladas de aceite de soja en este momento. Tenemos un ejemplo, te voy a responder con algo que ocurrió en la práctica. Nosotros tenemos como referencia el mercado de Chicago, todo lo que es complejo soja. El precio del aceite, cuando los operadores a nivel internacional descontaron que Argentina tenía problemas en transformarlo en una parte importante de eso en biodiesel, nuestro aceite con relación a Chicago llegó a estar $150 por debajo. Entonces, si el mundo no transformara aceite en biodiesel, aceite de soja en biodiesel, evidentemente ese precio se hubiera derrumbado, trasladando no solo el problema al precio del aceite, sino a todo el complejo. Es decir, bajaría el poroto, bajaría la harina, en menos proporción, por supuesto, porque el aceite pasa a ser un subproducto de la molienda de soja, pero el efecto económico hubiera sido devastador. Para eso sirven los biocombustibles. Gracias, Claudio, y te convocamos para seguir hablando de este tema apasionante y de tanto impacto en el sector agrícola. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora conversando con Marcelo Maclech, que es gerente agropecuario del Banco de Galicia, y tenemos muchos temas. El banco no deja de generar acciones vinculadas al sector agropecuario. Las últimas son estos acuerdos con asociaciones de criadores de Bradford y Brangus. Brangus hizo bastante bambolla con esta cuestión. Así que quería que me cuentes un poquito de qué se trata esto, hacia dónde van. Bueno, hacia dónde vamos es en realidad mantener ese compromiso que enunciamos con nuestro quizás conocido, o por lo menos en el sector agropecuario conocido, siempre junto al campo. La realidad es que para estar siempre junto al campo tenés que estar escuchándolo, entendiéndolo y buscando
todos los días para seguir con ese siempre, es permanente, buscándole alternativas de cercanía con diferentes herramientas, y bueno, estos acuerdos van a potenciar desde nuestro lado el uso de la tarjeta Galicia Rural como una herramienta eficiente para todos los usuarios de la herramienta, y tratar de darle beneficios a las asociaciones tanto de Braford como de Brangus, que están enfocadas en el desarrollo de estas razas con un altísimo potencial en lo que es el norte, y ese altísimo potencial de la ganadería argentina, que todos vemos, que todos lo sabemos, lo conocemos, y que nos cuesta tanto como país concretar. Es el negocio del eterno futuro, pero yo creo que estamos más cerca de que el futuro se aproxime y llegue de una vez. Es el autorreconocernos como productores de alimentos eficientes. Pasa a toda la cadena. Puntualmente, en este caso, lo que estamos haciendo es apostar con estas asociaciones de genética y de una proyección de crecimiento necesario para una gran zona productiva que es el norte, sobre todo en las condiciones actuales, hasta para la conversión de los granos, ¿no? Bueno, justamente nosotros tenemos un poco la visión de que por ahí el sector agrícola es más tomador de riesgos, por ahí es el tipo que va más al banco, que siempre cambia una herramienta, compra insumos, le mete. Y el ganadero por ahí es más tranquilo. ¿Cómo es el uso del crédito, de la tarjeta de crédito, de la tarjeta Galicia por parte del sector ganadero? Te diría que para el sector ganadero la tarjeta ha pasado a ser una excelente herramienta en la compra de genética, en lo que sea reproductores. Ha ayudado también con otras líneas de mayor plazo, pero en sí es una herramienta que cualquiera que vaya a un remate ganadero sabe que tiene la tarjeta para usarlo, y facilita a los consignatarios también, porque la carpeta ya es del banco, ¿no? Es eficiente desde el punto... Cuando yo te hablaba de eficiente, la tarjeta es eficiente desde el punto de vista que el tomador del préstamo tiene su calificación y está con el préstamo en el bolsillo. La tarjeta va con el préstamo en el bolsillo. Pueden no conocer la cara, pero ponen la tarjeta, y el que está vendiendo sabe que tiene cobranza porque el crédito lo está dando el banco. Con lo cual, el que vende y sabe que cobra, el que compra con préstamo, y el banco hace lo que tiene que hacer, dar un préstamo. ¿Y cómo es la curva de crecimiento del uso de tarjetas, en este caso específico para genética? Nosotros venimos creciendo alrededor del 50% año a año, desde hace muchos años, con lo cual no es que solo se crece en el crecimiento de los valores relativos de los insumos, sino que vamos creciendo por encima de eso en la utilización de la herramienta. Sin duda ha sido una herramienta que le permite a las empresas de insumos asegurar la cobranza. Sí. Que si nos vamos a 12 años atrás, sabemos un problema complicado. Con lo cual, es una herramienta que al nosotros analizar la cadena como un todo, es una herramienta que entra en diferentes eslabones de la cadena. Y nosotros nos consideramos otro eslabón más de la cadena agroalimentaria argentina. Es interesante porque uno puede palpar la relación que tienen ustedes con el sector, por ejemplo, en el famoso cóctel imperdible de Expo Agro, donde está todo el mundo, digamos, y muestra, porque a veces teníamos la imagen también de que, y es lamentable que por ahí hay algunos sectores o empresas que aparecen enfrentadas con el productor, y en algún momento pasó como que el banco era el enemigo hace 20, 25 años, y hoy se ve un clima de... Históricamente los bancos no somos muy queridos. No son simpáticos. Simpáticos para nada, pero en la historia, ¿no? Sí. Ahora, el banco logró en sus 110 años o 111 años de vida lograr una relación con el sector agropecuario muy importante, de un reconocimiento mutuo, de necesidad. Lo vimos en la crisis del 2002, donde el sector agropecuario salió a pedir y con solicitadas el apoyo al banco, y nosotros mantenemos ese apoyo constante con el sector porque es el primer eslabón de la gran cadena productiva de la Argentina. La Argentina es un productor natural de alimentos, tenemos todas las condiciones para producir alimento para una cantidad de personas a nivel mundial, y es una obligación para con la Argentina y para con el mundo.
Eso es lo que es el agro hacia la Argentina y hacia el mundo. Ahora, ¿qué es el agro para el banco, digamos, en la canasta de productos y de clientes? ¿Qué peso tiene el sector agropecuario y el agroindustrial? Y te diría que en la banca mayorista, que es no vender al por mayor, sino lo que es empresas y sobre todo personas jurídicas y físicas en el sector agropecuario, donde tenés mucho productor unipersonal, pero lo que es la actividad empresaria en sí, en cuanto a préstamos, el sector agropecuario llega al 30% de nuestra cartera. Ajá. Con lo cual tiene un peso más que importante en una cartera que está dividido en lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo en cuanto a lo que es inversión. El productor agropecuario, el productor agropecuario invierte todos los años en una cosecha, que como digo yo es la inversión de mayor velocidad de retorno, la agrícola, Sí. pero después tiene que invertir en tecnología, tiene que invertir en la maquinaria, en la genética. Que todo eso es más de mediano y largo plazo. Mediano plazo. Es que se necesitan herramientas para poder financiar estas necesidades y bueno, y que escuchando al productor y tratando de ver cuáles son las necesidades y cuáles son nuestras posibilidades, vamos año a año generando nuevas ofertas para estar muy, muy cerca. Hubo rumores, y aparentemente es concreto, porque hasta algún ministro, el tema salió bastante politizado, se cuestionó que el Banco Nación cerrara la canilla a los productores que tuvieran soja. ¿Eso afectó a la banca privada, a Galicia en particular? No hay hoy una afectación puntual. Hay que tener en cuenta primero que nosotros nos tenemos que enfocar en lo que sabemos hacer y poner el foco en hacer nuestro trabajo. Pero en el momento del año que salió todo esto, también las posibilidades de retener eran bastante pocas y el uso de herramientas financieras por parte del productor ya estaba casi tomado, con lo cual te diría que el efecto desde nuestro punto de vista como banco fue neutro. Sí tenés el ruido, el eco de los productores de decir no, nos sacaron, pero no tuviste nada que te haga algún efecto numérico en una campaña que ya estaba lanzada. Ahora, es paradójico que en todo el mundo, digamos, uno siempre, y en Argentina durante años, lo que pedía el sector y lo que daba el Banco Nación eran créditos para retención de cosecha, para evitar el fenómeno puerta 12 que llega la cosecha y todos venden. Y se daba crédito para retención. Hoy parece que dar crédito para retención... Y los tiempos cambian y hay necesidades diferentes. La realidad es que... Pero no de los productores, no del señor cliente que es el productor. Hay necesidades diferentes del gobierno, entonces usa la herramienta. Son diferentes herramientas. Se pueden tomar de una manera o de otra. Si uno lo ve en el largo plazo, dice, uy, qué mala jugada, en el corto plazo puede servir, pero la realidad es que la función de la banca con un sector como el agropecuario, ya sea público o privada, es de dar el primer empujón en un país, como te decía, productor de alimentos, donde ese sector agropecuario es el inicio de la cadena. Después se agrega valor. Hoy ya sabemos, y no lo sabemos solo los que estamos cerca del sector agropecuario, que hay una cantidad de valor agregado puesto desde una semilla, desde un fertilizante, desde un toro, desde un trasplante embrionario. Hay conocimiento puesto en toda la producción agropecuaria. Cuando uno tiene la suerte de conocer otros países y hablar con productores agropecuarios de otros países, y uno dimensiona la eficiencia del productor agropecuario argentino y la tecnología que utiliza, dice, uy, estamos muy bien a nivel mundial. Entonces, vamos por el buen camino. Tenemos que darnos tiempos y tenemos que saber todos a lo que nos dedicamos. Tenemos que lograr una identidad nacional de decir nosotros somos productores de alimentos. Y nuestra misión quizás como país es alimentar al mundo. Hagámoslo bien, generemos una agroindustria eficiente. Yo veo todo tu panel acá, donde veo desde vacas, panes, cosechadoras, una hamburguesa. Sí, todo arranca con una semillita de maíz. Y veo el biocombustible. Entonces digo,
nosotros podemos producir una cantidad de cosas porque tenemos los recursos humanos y sobre todo los recursos ambientales como para poder hacerlo. Hablando hace unos años con el embajador neozelandés, me decía, el mejor lugar para producir leche a nivel mundial es la pampa húmeda. Y nosotros todavía no lo hemos explotado como se merece. Hay muchísimo por hacer. Y es un buen mensaje. Tenemos muchísimo para hacer y desde lo productivo lo estamos haciendo bien. Yo acá siempre hablo de Nike, aunque a lo mejor la ley de medios no lo permite. Just do it. Solo hagámoslo. Muchas gracias, Marcelo Macrech, por acompañarnos en esta edición del Campo en la Industria Verde, y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el Campo en la Industria Verde, y ahora los voy a sorprender, porque me voy a sorprender yo mismo, conversando con una persona a quien yo no conocía, me la presentó recientemente un amigo, y la carta de presentación fue Emiliano Broue está sembrando arroz en Sierra Leona, África. O sea, mira, no me cuentes nada, venís al programa y me entero junto con nuestra audiencia. Contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, para quién trabajás. Bueno, nosotros somos Patricio Imérito y yo. Patricio es mi socio y primo. Comenzamos esta empresa que se llama West African Rice Company en Sierra Leona con el objetivo justamente de desarrollar un proyecto agrícola inicialmente enfocado en el arroz, en un contexto difícil como el de Sierra Leona, ¿no? Ahora, ¿vos de dónde venías? Yo viví 5 años en Alemania, ¿Sos argentino? Soy argentino, Sí. de Capitán Sarmiento, en provincia de Buenos Aires. Y bueno, estuve viviendo casi 5 años en Alemania, hice estudios de posgrado ahí, nada que ver con la agricultura, sinceramente. Hice ¿Qué formación management, tenés? o sea, negocios. Negocios. Y estuve trabajando ahí en una empresa de consumo masivo en Alemania casi 5 años. Y bueno, durante este tiempo, digamos que me expuse mucho a realidades un poco distintas, hice algunos viajes que pueden ser exóticos, ¿no? Estuve de vacaciones en Afganistán, en Mozambique, en Kenia, en otros lugares. Y en estos viajes, digamos que desarrollé, me impactó de tal manera que quise cambiar el rumbo de mi vida, el objetivo de mi vida, buscando hacer algo más social, y justamente encontré con este proyecto agrícola en Sierra Leona que bueno, pude poner todas esas cosas en un proyecto tangible. Así que lo que te movió fue una cuestión social. Quisiste ver qué se podía hacer para el desarrollo de ese país. Sí. Quise ver qué podía hacer desde el punto de vista social. También creo en que las soluciones para el desarrollo, sobre todo en un contexto tan difícil, también pueden ser soluciones basadas en economía de mercado. O sea, justamente por eso nosotros tenemos una empresa, es una empresa social, que es casi un híbrido entre una ONG y una empresa tradicional, digamos. Sí. Pero bueno, uno de los objetivos fundamentales o principales de la empresa es tener un impacto social. Y bueno, por eso también en nuestro proyecto lo que buscamos hacer es apoyar a pequeños productores de subsistencia, productores que hoy tienen un pedacito de tierra, media hectárea, 1 hectárea, y que lo que sale de ahí es lo que consumen durante todo el año ellos y sus familias. De eso tienen que vivir. De eso tienen que vivir. Como te podrás imaginar, están muy expuestos. Por alguna razón sale mal la cosecha o lo que sea, no tienen comida. Entonces, bueno, buscamos de alguna manera integrar a estos pequeños productores, introducir tecnología, también apalancándonos sobre el know-how de Argentina como país, que en esto estamos bastante avanzados, evidentemente, y digamos, fomentar la transferencia de tecnología de alguna manera y bueno, creamos un modelo de negocios que hace que esta tecnología esté disponible para estos pequeños productores de subsistencia. ¿Cuánto tiempo llevas allá? 3 años ya. 3 años. Sí. ¿Y han hecho ya cosechas? Hemos hecho varias cosechas, empezamos inicialmente con 400 hectáreas, estábamos ahora en medio de un proceso de fundraising, básicamente, de búsqueda de inversores, para subir a 3.000 hectáreas. Seguramente habrás visto en las noticias que el país ahora está siendo afectado por una crisis sanitaria, por el ébola puntualmente, así que bueno... Es uno de los países más afectados, o el foco más serio. Hoy es el principal foco. Sí. Así que bueno, esto lógicamente ha puesto el proyecto como venía on hold. Ahora nosotros también nos estamos presentando como una alternativa para producir alimentos dentro de Sierra Leona y de alguna manera mitigar también el impacto que la enfermedad está teniendo en el país en general, no solamente a la gente que está matando, lógicamente, sino también a la economía que hoy está prácticamente colapsada. ¿Cómo manejás el tema del fundraising? ¿De dónde juntás fondos? Eso es
es una parte bastante complicada, sobre todo en ese contexto, ¿no? Porque te imaginarás que si caemos en un banco en Europa o en Estados Unidos o incluso en Sudamérica y decimos, préstenos para invertir en Sierra Leona, se nos mueren de risa. Así que bueno, lo que nosotros nos enfocamos sobre todo en inversores de impacto. Un inversor de impacto es un inversor que busca tener un retorno financiero un poco más acotado quizás que un inversor comercial, pero que también busca tener un impacto social. O sea, en otras palabras, invierten en empresas como las nuestras. Los fondos son muchísimo menores que los inversores, pero existen. Que capitales comerciales, lógicamente, pero existen. Hay que encontrarlos. Y también hay una buena fuente de fondos de Naciones Unidas o incluso de gobiernos y de instituciones de desarrollo. Ajá. Así que, bueno, estás encontrando respuesta, digamos, con dificultades, pero aparece. Sí, en general sí. Sí. Habíamos tenido cierto grado de éxito en esta segunda ronda que estábamos haciendo. Hicimos una primera ronda, conseguimos los fondos. En esta segunda ronda estábamos a mitad de camino. Sí. La pusimos on hold. Y ahora, bueno, lo que estamos haciendo es, estamos hablando con gobiernos, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a comenzar a hablar con gobiernos europeos para que aporten parte del capital que ya está destinado para estos países en producción de arroz en Sierra Leona, puntualmente. Sí. ¿La fuente de tecnología es argentina, fundamentalmente? En parte sí. Sobre todo de know-how, más que nada. O sea, hemos llevado consultores o agrónomos argentinos a Sierra Leona. También hemos llevado agrónomos de otras partes. Pero bueno, hoy estamos casi convencidos de que la tecnología tiene que ser argentina. Ahora, ¿cómo se compadece? Porque yo veo que el sector arrocero argentino en general es un sector de escala, ¿no? De grandes obras para lo que es el riego por inundación y lo que es otro tipo de riego por bombeo también, digamos. Pero no sé cómo es la tecnología para manejar una explotación individual de a media hectárea. No, lógicamente lo que cambia fundamentalmente es el modelo de negocios, o sea, cómo organizamos a los que están parados sobre esas media hectáreas. Lógicamente los estamos ayudando a escalear, no a 400 o 500 o 1000 hectáreas como un productor mediano en Argentina, pero quizás a 5 o 6 hectáreas, y todos esos están aglomerados dentro de un mismo paraguas. Entonces digamos que la infraestructura y la tecnología que inyectamos en este pedazo de tierra es similar que lo que haría un productor correntino o entrerriano, ¿no? ¿Cómo es el apoyo que reciben del sector público, el gobierno y instituciones? Bueno, o sea, el apoyo fundamental de gobiernos es de gobiernos extranjeros, que son los que tienen el capital y justamente invierten en proyectos de desarrollo. El gobierno de Sierra Leona, digamos que ha logrado desarrollar una política bastante atractiva para el sector agrícola. O sea, de dejar hacer, digamos. Exactamente, dejar hacer, exenciones impositivas, y digamos todo el ambiente pre-Ebola era muy favorable para hacer inversiones extranjeras. Y también digamos que acompañan a los nuevos, ¿no? A los que caímos ahí en Sierra Leona sin conocer a nadie ni nada. Y bueno, o sea, de alguna manera el gobierno también tiene agencias que acompañan a estos inversores extranjeros, tanto para protegernos a nosotros como también proteger a las comunidades, que son personas muy humildes y con muy pocos recursos. ¿Cuántos son nosotros? Nosotros, bueno, hemos tenido casi 300 empleados en 2012-2013, y ahora lo que estamos haciendo es, estamos preparando un equipo técnico muchísimo más fuerte con varios ingenieros argentinos para llevar, para desarrollar este plan que te estaba comentando, y también bueno, tenemos técnicos de otros países en el equipo. ¿El cultivo tiene algún nivel de mecanización? ¿La cosecha? Ahora, sí. O sea, nosotros lo hemos mecanizado parcialmente por varias razones. Primero porque, bueno, o sea, lógicamente la mecanización tiene un impacto en la eficiencia y en los rendimientos. Pero no lo hemos mecanizado del todo porque, bueno, también estamos tratando de introducir un modelo productivo que se acople, digamos, o que se adapte a las condiciones locales. O sea, la mano de obra lamentablemente es muy barata. O sea, lógicamente esto tiene que aumentar, pero mientras tanto, mientras que haya un 70% de desempleo en las zonas rurales, lo que hay que hacer es generar empleo. ¿Y infraestructura, silos y ese tipo de cosas se arregla con silo bolsa, digamos? No, por ahora silo bolsa. De hecho, en África en general, y en África Occidental especialmente, casi todo el grano no se mueve a granel, o sea, prácticamente no se mueve nada a granel. Se mueve todo en bolsas chicas de 25 o 50 kilos, así que bueno, por ahora nos manejamos con esa logística. Increíble. Bueno, la verdad que espero que esto sirva un poquito para difundir lo que estás haciendo y que la gente que quiera vincularse y saber más sobre WARC pueda escribirles y
intercambiar información, experiencias y, ¿por qué no?, ayudar al fondeo de esto que es tan interesante en lo económico, en lo comercial y en lo social. Así Me parece es. bárbaro. Muchísimas gracias. Surgió desde acá. Mucho talento suelto. Felicitaciones. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Y Jorge, las cuestiones de clima, sequías, están cada vez con más frecuencia sobre el tapete. Digamos Exactamente. que la seguridad alimentaria tiene mucho que ver con el hecho de que llueva o que se pueda manejar el agua. Exactamente. El problema de la sequía ha transformado a la restricción hídrica en el principal obstáculo para la producción agroalimentaria mundial. El cálculo que ha hecho FAO-OCDE es lo siguiente. Aproximadamente el 50% de la superficie del planeta dedicada a la producción agroalimentaria se realiza sobre la base de agua proveniente de acuíferos ubicados por definición bajo la superficie y que se están agotando en su totalidad como yacimientos de agua fósiles, claro, al doble de la velocidad que se preveía hace no más de 10 años. Sí. Esta situación abarca una población de unos 2.000 millones de personas, que son los que habitan en esta superficie, sujeta a esta creciente restricción hídrica que tiene características de sequía estructural. Este es el 25% de la población mundial. Exactamente, pero la característica que tiene estos 2.000 millones de personas es que en su totalidad habitan en los países en desarrollo, especialmente en las zonas más marginales de los países en desarrollo, muchos de los cuales pertenecen a los denominados estados fallidos de África y sur de Asia. El cálculo de Naciones Unidas es que estas 2.000 millones de personas serían 4.600 millones en 2080. El doble, más del doble. Más del doble. Y ahora, con menos agua. Sin agua. Ahora, la situación de sequía estructural abarca amplias regiones del planeta. Por ejemplo, toda la zona, las planicies del norte y noroeste de China se encuentran en una situación de sequía estructural. Lo mismo sucede en los estados del norte y noroeste del subcontinente indio, de la India en primer lugar. Lo mismo ocurre con la totalidad de los países de Medio Oriente, a los que hay que sumarle los países integrantes del Magreb árabe, el norte de África. Pero lo que sucede es que esto no afecta solo a los países en desarrollo, más pobres y marginales. Más del 80% de la agricultura intensiva de Estados Unidos se realiza en el Valle Central del estado de California. Y el estado de California, Valle Central, lo que está ocurriendo es que pierde, se estima, una proporción de agua anual que equivale al total de la provisión de agua que consumen los 38 millones de habitantes del estado de California, que si fuera una nación aparte, sería la séptima nación del mundo, la séptima economía del sistema mundial. ¡Qué panorama! Entonces, acá hay un problema de fondo, en el sentido de que esto que está ocurriendo tiene que ver con el agotamiento de los yacimientos provenientes de los acuíferos del subsuelo terrestre. Sí. Hay que tomar en cuenta además que en la India, que tiene 1.200 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con más población después de China, el principal recurso hídrico para el mantenimiento de la producción agroalimentaria de su totalidad de su población proviene de las lluvias.
esencialmente de los denominados monzones. Lo que significa que una temporada en la que haya algún tipo de dificultades como las que son usuales en esta época de cambio climático, arriesga el fracaso de la totalidad de la producción agroalimentaria del subcontinente indio. Ahora, esta situación, digamos, esta fotografía que se viene repitiendo, digamos, hay sequía, incluso en Estados Unidos, en el estado de Texas, están atravesando desde hace 4 o 5 años una sequía muy muy fuerte que ha diezmado al stock vacuno. Así es. Por eso hoy la carne en Estados Unidos, el precio del ternero se ha ido a récords históricos, ¿no? Exactamente. Ahora, esto está relacionado, ¿qué dicen los expertos? ¿Es estructural, es cambio climático o es una situación que se ha ido agravando, pero de la que se espera una reversión? Bueno, es una situación que se ha ido agravando, pero que coincide históricamente con la aparición de un creciente calentamiento de la atmósfera a través de la emisión masiva de dióxido de carbono, del denominado CO2, que es el contenido fundamental del cambio climático. Claro. En estas condiciones todavía parece ser prematuro señalar si esta situación de sequía crónica es un subproducto del cambio climático, sí. Pero lo que es evidente es que lo que torna especialmente grave esta situación es no solo lo que está ocurriendo con los recursos hídricos en estos yacimientos o acuíferos bajo la superficie en gran parte de la producción agrícola mundial, sino que esto ha sido agravado por la emergencia del cambio climático como el fenómeno central de la época. Yo creo que es un tema sobre el que vamos a ir volviendo con frecuencia, porque me parece que esto uno lo ve en debate, aparece digamos, en las páginas de los grandes diarios del mundo, las páginas web, los sitios, como una inquietud creciente que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Exactamente. Mientras tanto, digamos, países de Sudamérica que se han consolidado como grandes productores de alimentos, pareciera que están por lo menos menos afectados por esto o afectados favorablemente. Afectados favorablemente porque aquí, en América del Sur, se encuentran las grandes reservas de acuíferos del mundo. Y esto le otorga un elemento que en términos estratégicos y en el mediano y largo plazo se transforma en una ventaja comparativa de extraordinaria importancia para la producción agroalimentaria de esta parte, de esta región del mundo. Lo que significa que para Brasil y para la Argentina, en este contexto mundial donde la restricción hídrica se convierte en el principal obstáculo para la producción agroalimentaria sostenida, el disponer de agua en cantidades, como es lo que ocurre con los acuíferos de la zona de América del Sur, se transforman en una ventaja comparativa que les otorga todavía más palabra, más presencia en la discusión de la agenda de la seguridad alimentaria mundial. Bueno, por algo el titular de la FAO es un brasileño, ¿no? Exactamente. Así que, y si uno ve, hoy tenemos el beneficio del Google Earth, ¿no?, que nos permite ver al planeta desde el aire. La gran mancha verde que es Sudamérica es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Y con todo el complejo del Paraná-Tieté, el río Paraguay, ¿no es cierto?, que baja de Bolivia con todo su oriente verde, todo el Mato Grosso, Brasil hasta el Amazonas. No toquemos el Amazonas porque ahí intervienen otras cuestiones, que es biodiversidad y demás, pero todo lo que es al sur del Amazonas es la gran reserva, ¿no? Exactamente. La gran reserva fotosintética del planeta. Exactamente. Pero a la pregunta tuya anterior, Héctor, me da la impresión de que todavía no hay respuesta a este problema central de la época. Lo que claramente aparece como una cuestión en discusión es en el sentido de que es una necesidad de que la producción agroalimentaria mundial utilice todas las herramientas de la tecnología más avanzada para enfrentar el problema de esta restricción fundamental. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Muchas veces
un poco adormecidos por las cuestiones que saltan a la superficie en la problemática argentina, que es un poco autóctona, digamos. Tenemos nuestras propias restricciones, nuestra agenda, nuestros temas que ya son remanidos. Todos sabemos lo que es la política agropecuaria de un gobierno que entró en su último año, y esperemos que transcurra de la manera menos dramática posible para el sector agropecuario y agroindustrial. Esta es la última cosecha que se ha sembrado con este gobierno, la próxima ya se siembra con el que va a venir. Se va a cosechar con el que va a venir, y esto genera una perspectiva mejor. Pero frente a este cúmulo de cuestiones que tienen tan preocupado al sector y a sus analistas, pasan desapercibidas otras cuestiones que yo creo que son clave. Una es la desregulación del evento Diptera de la firma Syngenta por parte de las autoridades chinas, lo cual destraba un conflicto que también involucraba a la Argentina, porque se podía llegar a trabar la exportación de maíz a ese destino. De hecho, hay juicios cruzados entre las grandes empresas comerciales de Estados Unidos, los grandes traders, y Syngenta por haber manejado un poco, dicen ellos, livianamente esta cuestión, y eso ha sido por ahora resuelto. Otros temas que tienen que ver también con la biotecnología y son cruciales para el destino de la Argentina vienen un poco de la mano de una empresa que también es emblemática en nuestro país, que es Bioceres, que tiene en pleno proceso y muy avanzado de desregulación su paquete de genes de tolerancia a sequía. Esto es un acontecimiento realmente de dimensión mundial frente a lo que conversábamos con Jorge Castro de la preocupación creciente por estas sequías recurrentes que parecieron haberse convertido en tendencia en buena parte de las zonas agrícolas del mundo. Creo que hay que seguir muy de cerca lo que está pasando con lo que tiene Bioceres en el pipeline, y concretamente con este evento, que va a ser el primer evento biotecnológico argentino colocado en el mercado local y en el mercado internacional. Hasta la semana que viene.